analistas más respetados, que no está casado con ninguna embajada, es raro, ¿viste? En las analistas internacionales, ninguna embajada ni ningún poder de turno, sino que se lo llama habitualmente para ver una mirada independiente, soberana, y es el analista internacional Marcelo Brignoni, a quien es un gusto saludar. Marcelo, Jorge Chamorro, ¿cómo va? Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos y sobre todo para tu audiencia. Bueno, estamos ahí mirando asombrados, alguno dice me quiero bajar de este mundo, pero el panorama está muy abierto y te pregunto, ¿cómo primero quiero ir a lo internacional para después ver cómo nos determina lo nacional? ¿Qué lecturas es de la guerra entre Estados Unidos y China? Mira, en realidad lo que, digamos, para darle un poquito de contexto histórico, digamos, todo el universo multilateral de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fue básicamente una idea diseñada por los entonces diplomáticos de Estados Unidos y el Servicio Exterior de Estados Unidos, para tener una serie de herramientas que aparentando ser herramientas supranacionales, en realidad representaran en los hechos los intereses de Estados Unidos. Ese fue digamos, el motivo del surgimiento de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, posteriormente Banco Mundial, y sobre todo de la Organización Mundial de Comercio. En esa época había una idea de que las empresas norteamericanas que estaban internacionalizadas tendrían que tener una serie de normativas internacionales que les permitieran operar con impunidad y sin ningún apego a ninguna norma nacional en los distintos países. Y bueno, eso fue un poco lo que se fue dando. Hay un cambio que empieza a surgir a partir del inicio del siglo XXI, que es empieza lo que se conoce como el inicio de la crisis de la globalización y de este sistema de este funcionamiento internacional multilateral. Y en realidad hay un proceso que es el que termina determinando la actualidad, que es esta idea de las empresas capitalistas norteamericanas más importantes de trasladar sus operaciones principales al sudeste asiático, básicamente porque la globalización siempre tuvo dos objetivos: pagar los menores salarios posibles y generar las menores ganancias posibles, tomando al mundo como una sola unidad de negocios y trasladando la producción a aquellos lugares donde hubiera más bajo nivel de conflictividad social y menores salarios, y permitiendo de esa manera que la construcción de esos productos fuera lo más barata posible y que permitiera las mayores ganancias posibles. Esta es la idea por la cual se inició el proceso de deslocalización geográfica, donde la mayoría de las empresas norteamericanas fueron a producir a China, a Vietnam y a todo lo que es el sudeste asiático. Y bueno, lo que sucedió es que en el proceso de esa situación, lo que descubrieron estas empresas capitalistas es que era mucho más fácil producir en lugares donde no había ni derecho de huelga, ni democracia parlamentaria, ni posibilidad de generar ninguna conflictividad social, porque digamos, la regimentación penal, pena de muerte incluida, es absolutamente brutal. Esto produjo una cosa novedosa que recién está dando su elaboración ahora, que es el casamiento del capitalismo de empresa con el comunismo de Estado. Digamos. Esto es un poco lo de China. Claro. Y lo que resulta un poco paradójico es que hoy los principales liberales del mundo planteen como modelo de la globalización liberal y del libre comercio a China, un país donde, más allá de las virtudes que pueda tener China, es un país donde no hay ni democracia, ni sindicatos, ni paritarias, ni derecho a huelga, y donde todos los delitos son penados prácticamente con pena de muerte, casi no hay cárceles en China, pero no porque los 1.000 y pico de millones de chinos sean buenas personas, sino porque el régimen penal es absolutamente brutal. Entonces lo que sucede es que Trump es un poco el que descubre que este régimen creado por Estados Unidos para su beneficio, a partir de la idea de las empresas norteamericanas de trasladar su producción a países donde los salarios eran una décima parte de lo que cobraban los trabajadores norteamericanos, necesita volver a un escenario de sustitución de importaciones. Lo paradójico es que este escenario de sustitución de importaciones que hoy aplica Trump, en realidad es un invento bastante sudamericano. Si uno lee a Raúl Previs o lee a Aldo Ferrer, lo que básicamente plantearon era que los países en desarrollo necesitaban tener control de sus fronteras para producir un desarrollo de su industria manufacturera que le permitiera la sustitución de importaciones y por ende eliminar la dependencia
de empresas y divisas extranjeras. Esto es un poco lo que está pasando. Es absolutamente paradójico que muchos de los que se dicen líderes populares cuestionen el proteccionismo y defienden el libre comercio, pero bueno, a mí me parece que lo que se conoce como el neoprogresismo produjo un daño en la cabeza de los dirigentes populares, sobre todo de esta parte del mundo, absolutamente manifiesta. Claro, sí, sí. En Estados Unidos leía el año pasado en las elecciones, leía artículos muy interesantes que supongo que un poco es de todo lo que vos conocés, que decían que los Biden, los Clinton y compañía lo que habían hecho era el progresismo neoliberal, es decir, derechos civiles, derechos de las minorías, el tema de la mujer, todo perfecto, aplausible, pero económicamente no tocar nada, es decir, la redistribución del ingreso, los salarios, todo eso, no se tocó nada de la estructura que oprimía a gran cantidad de estadounidenses, ¿no? Hay muchos autores, hay uno que yo recomiendo particularmente, que es un canadiense, se llama Quinn Slobodian, que él habla de lo que él denomina el progresismo cortina. Él llama el progresismo cortina aquel serie de medidas políticas de Estado que en ningún caso modifican ni la concentración del ingreso, ni la generación de pobreza, ni la distribución de las ganancias, y que solamente se ocupan en general de derechos civiles gratuitos para determinadas minorías que no significan ninguna modificación del régimen de producción y de distribución del ingreso. ¿Dirías, progresismo cortina es lo que hemos vivido por estas latitudes en los últimos años? Claro, de cajón te iba a preguntar, el gobierno de Alberto Fernández fue más o menos eso, ¿no? No, el gobierno de Alberto Fernández ni siquiera llegó a ser un gobierno, en mi opinión. Tremendo. Bueno, siguiendo, te hago un par de preguntas más técnicas, quiero ver si estoy bien rumbeado. El tema de fondo que Trump está solucionando, como hace él, bravuconadas, vos corregime todo lo que yo diga, primero te lo enumero. Aparentemente esas bravuconadas que él hacía en el real estate de su juego en Estados Unidos, golpeo y después negocio, aparentemente habrá que ver cómo se acomoda todo, tiró la perdigonada sin forma indiscriminada, pero yo estaba leyendo algunos analistas que están planteando, ojo, que el tema de fondo no lo va a solucionar con aranceles ni con guerra comercial, que hay un tema de fondo que a partir de todo lo que vos dijiste de la coyuntura china, que por otro lado ese capitalismo de Estado está invirtiendo en educación, tiene no sé como 30 Silicon Valley con millones de estudiantes que están puestos a... Te escuché lo último un poco entrecortado, Jorge, no sé cómo me escuchabas a mí. Yo te escucho perfecto, ¿eh? A ver, ¿te repito más o menos o la idea está? ¿Ahí me estás escuchando o se cortó? ¿Lo perdimos? Se cortó, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de recuperarlo. Sí, se ve que o estaba en movimiento él o pasó algo con la batería. Espero que no se haya quedado sin batería. A ver, ahí lo tenemos de nuevo. Estamos hablando con Marcelo Brignoni, analista internacional, quien está marcando... Miren qué interesante lo que marcó, ¿no? Donald Trump haciendo sustitución de importaciones, espectacular. Marcelo, te reitero, lo que quiero, te la hago corta, que el tema de fondo no solo se va a solucionar con bravuconadas de aranceles y guerra comercial, sino que estaba viendo que algunos están diciendo, ojo, que la productividad china tiene su finca en una política de educación de Silicon Valley puestos en todo China por millones y miles de millones de yuanes, con millones de estudiantes trabajando en la inteligencia artificial, en superar la nanotecnología y los microchips de Taiwán y del mundo occidental. ¿Algo de eso hay? Te escuché un poco entrecortado, Jorge. No sé cómo me estás escuchando vos ahora a mí. Vos salís perfecto, así que lo que importa es escucharte a vos, dale. No, básicamente, en realidad, digamos, lo que empieza a pasar, ¿qué es lo que hace Donald Trump? Donald Trump entiende una cosa que es inherente a la regla principal del comercio mundial. La regla principal del comercio mundial indica que es mucho más fácil conseguir proveedores que clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que Donald Trump sabe perfectamente que el mercado interno norteamericano es el principal consumidor del mundo. Para que se entienda, si todo el mundo consumiera per cápita lo mismo que consumen los estadounidenses per cápita por año,
necesitaríamos el tamaño de 8 planetas Tierras nada más que para depositar la basura. Impresionante. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en realidad lo que está diciendo Donald Trump es, miren muchachos, todos ustedes viven de las cosas que venden en este país. Si quieren vender las cosas que venden en este país, a mí ya no me importa lo que piense la Organización Mundial de Comercio, lo que piense el GATT, lo que piense el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes quieren entrar sus productos a mis fronteras, tienen que ponerse de acuerdo conmigo. Que en realidad, más allá de que Trump sea cuestionable en un montón de aspectos, en realidad lo que está haciendo Trump es plantear la defensa de las fronteras norteamericanas en relación a sus empresas y sus puestos de trabajo, a partir de ser un gobierno electo democráticamente por los propios norteamericanos. Yo probablemente no lo hubiera votado a Trump, pero esto no tiene nada que ver con la legitimidad de origen que Trump tiene. Entonces, hay una serie de confusiones que se plantean. Bueno, básicamente una que yo te planteaba antes de lo de China, y otra cosa que es bastante patética es que líderes que se dicen de izquierda nacional y popular cuestionen la posibilidad soberana que tienen los países de fijar el control de sus fronteras aduaneras y que, digamos, sus fronteras aduaneras tienen que estar sometidas a organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de Comercio, que le importa un pito lo que pasa en los países. Digamos, esta idea del libre comercio, bueno, hoy se empezó a hablar de vuelta del patético acuerdo Mercosur-Unión Europea, que yo espero que no se lleve adelante, que es un nuevo estatuto del coloniaje, más o menos es la traducción del mundo de los espejitos españoles a la realidad del siglo XXI. Veo que no te preocupa, o sea, no, o te pregunto, ¿en qué medida le pones una mirada a la confrontación con China y al tema de China como una locomotora yendo a ser a la primera potencia comercial? Es ¿no? que China vende, o sea, mira, China vende el 25%, no, más, casi el 45% de toda su producción la vende en Estados Unidos. Si Estados Unidos cierra su frontera y decide reemplazar eso con manufactura propia, o incluso decide hacer eso con otros países, o sea, puede decir, bueno, porque en realidad hay una cosa que sí es cierta, es que hay determinadas producciones chinas que tienen un costo menor a la misma producción que en otros países. Pero hasta donde yo sé, no hay ninguna cosa que produzca China que no se pueda producir en Estados Unidos. Porque además, en este proceso de sustitución de importaciones que intenta llevar adelante Donald Trump, digamos, el proceso de intento de sustitución de importaciones que generó el peronismo en Argentina y que tuvo la primera etapa aquella de lo que se conoce como el primer populismo latinoamericano de mediados del siglo XX, tenía dos dificultades. La primera dificultad que tenía problemas en relación a la moneda de utilización de sus operaciones, o sea, tenía que importar y pagar en una moneda extranjera para poder llegar a los insumos de sustitución de importaciones. Y la segunda cosa que tenía como dificultad era que eran mercados muy pequeños. O sea, uno tenía que atraer empresas, por ejemplo, a la República Argentina para hacer grandes inversiones productivas para abastecer un mercado muy pequeño. Estos dos problemas no son ninguno de los dos problemas que tiene Estados Unidos. Estados Unidos importa, produce y paga con su propia moneda que imprime soberanamente la cantidad que se le da la gana. La discusión sobre el déficit fiscal y la generación de deuda no es un problema que tenga Estados Unidos, es un problema que tienen los que necesitamos la moneda de Estados Unidos y no la imprimimos. Y la segunda ventaja que tiene este proceso de sustitución de Donald Trump es que el mercado norteamericano es el más importante del mundo. Entonces, no es que, de hecho, hay una serie de situaciones que se están dando en la industria automotriz, donde, por ejemplo, ya había sido en su primera presidencia, que termina de ratificar ahora, BMW, por citar solo una empresa importante que produce autos de élite y que vende gran parte de su producción en Estados Unidos, está armando 2 plantas en Estados Unidos para poder vender autos en Estados Unidos que no estén sujetos a aranceles. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la defensa de este formato multilateral de libre comercio es un gran negocio de los especuladores financieros, de los estafadores de la bolsa y de los fondos de inversión. De gente que no trabajó nunca, que hizo toda su fortuna frente a una computadora, especulando con la vida y con la muerte de decenas de países. Sí, eso está claro, pero alguna duda tengo. A ver, de paso te sigo aprovechando. Pero si yo soy Nike y me decís, relocalizate en Estados Unidos, producime empleo y divisas acá, y pagame impuestos acá, y yo te digo, ni loco, no me dan los números a mí.
si vos me haces venir acá a Estados Unidos, la hora sueldo, la energía, todo, yo no me rinde. Bueno, entonces Trump te va a decir, bueno, entonces esas zapatillas que haces, y Trump probablemente le dirá, entonces esas zapatillas que vos haces, anda a venderlas a Japón, porque acá no te las vamos a dejar vender. Pero puede hacerlo eso, tan fácil, ¿eh? Pero por supuesto que sí, porque en realidad lo que Trump pone, Trump desenmascara que hay un montón de medidas que en realidad eran nada más que acuerdos políticos. O sea, no hay ninguna manera de evitar que Estados Unidos o la República Argentina o cualquier país determine su política aduanera y su política de tasa de retribución aduanera. No, eso está claro, eso está claro. Pero lo que ha sucedido es que hay una manera de entender el mundo, básicamente llevada adelante por el Partido Demócrata Norteamericano, durante la primera década del siglo XXI, que es esta idea de pensar, digamos, el punto culminante en términos culturales de esta idea de funcionamiento del mundo es la conferencia de Davos. ¿Qué es la conferencia de Davos en Suiza, que se hace una vez por año? Una conferencia que organizan empresas a donde van, y bancos, donde van un montón de muchachos que son funcionarios políticos, presidentes y empleados de esa jerarquía, y le dicen ahí lo que ellos tienen que hacer, lo que tienen que producir, lo que tienen que vender, los salarios que tienen que pagar, y los muchachos lo aceptan. O sea, que Argentina sea un país colonial no es un problema de Estados Unidos, que digamos, Estados Unidos decida cobrarle aranceles del 25% al acero y al aluminio norteamericano, generándonos un gran perjuicio. No es un problema de Estados Unidos, es un problema de los gobiernos y payos que ha tenido Argentina, que admiten esa situación. O sea, nosotros no podemos pedirle como argentinos a Estados Unidos que Estados Unidos se preocupe por el bienestar de los argentinos. No, claro, obvio. Para eso está, no. para eso está Milei. Si los argentinos votamos a Milei, tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos. Claro. Ahora te hago otra preguntita. ¿Vos creés, yo estoy entendiendo que vos creés que esta Trump la puede ganar entonces? A mí me da la impresión que no tiene ninguna contradicción, porque de hecho el intento que hicieron ayer los especuladores financieros vinculados a BlackRock y a los demás fondos de inversión de hacer dinamitar las bolsas de comercio duró 24 horas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas transnacionales se dan cuenta que si se les cierra el mercado norteamericano, no tienen a quién venderle. Porque, a ver, o sea... pero ¿y si se les cierra el mercado chino? Y si los chinos no compran nada, los chinos venden. China no tiene déficit comercial absolutamente con ningún país. ¿Y por qué esa alianza? Japón se alía inéditamente con China, Corea del Sur. ¿Los rusos qué papel están jugando? ¿Cómo es todo esto? No, Rusia es una cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay solamente dos países en el mundo que tienen soberanía militar muy importante, autonomía de alimentos, autonomía de agua potable y autonomía energética. Esos dos países son Rusia y Estados Unidos, que son los únicos dos países, con ese tamaño además y con esa importancia, que no necesitan de nadie para sobrevivir. China no tiene ni energía ni comida. Entonces, China necesita comprar energía y comprar comida, para lo cual paga con teléfonos. Si no te admiten el teléfono como medio de pago, China va a tener problemas. Pero ¿no está avanzando de forma impresionante en la tecnología digital, en el 5G, en la inteligencia artificial? Cosa que ¿Quién compra todo eso? ¿Quiénes son los clientes que compran todo eso? No, pero ellos mismos no pueden generar un desarrollo mucho más vertiginoso con semejante tecnología. Sí, pero hay un problema que el problema final es, si vos tenés autonomía de recursos de materia prima, es una situación. Si no tenés autonomía de recursos en materia prima, es otra situación. La decadencia principal que hoy padece la Unión Europea es porque la Unión Europea se constituyó y Europa se constituyó esquilmando a los demás países del mundo. En Europa no hay energía, no hay agua potable, no hay alimentos. Todo eso lo llevó a cabo a partir de sus expoliaciones coloniales, y hoy, sin esa posibilidad de tener esas expoliaciones coloniales, sobre todo por el lío que se le está hablando en África, que África es el principal proveedor de minerales y de, entre otras cosas, uranio de la Unión Europea. Si Europa no tiene, lo voy a decir con brutalidad, si Europa no tiene dónde robarse materias primas, no tiene destino. Y si China no consigue que alguien compre las cosas que le va a dejar de comprar a Estados Unidos, va a estar en un problema muy grande. Por eso Alemania está desesperada por seguir en la guerra en Ucrania para quedarse con los minerales y la
la producción No, Alemania ucraniana? está desesperada en seguir la guerra con Ucrania porque Alemania quiere iniciar una negociación bilateral con la Federación Rusa para reponer los gasoductos. Porque desde que Alemania dinamitó con Estados Unidos de Biden los gasoductos que abastecían el Nord Stream 1 y 2 a Alemania, los alemanes pagan la energía 4 veces más cara de la que la pagaban antes y eso ha destruido la industria alemana y los puestos de trabajo. ¿Y Francia, cómo está, de dónde está, por qué pega manotazos de desesperado Francia? Porque Francia atraviesa una época de su mayor decadencia, 70 años. Francia hoy no cumple ningún rol en la geopolítica mundial, más allá de ser una potencia nuclear, no lidera Europa, tiene un problema infernal con el tema de las migraciones y con el tema de... Francia tiene un problema demográfico, para mi criterio, muy difícil de solucionar, que es que las familias inmigrantes de origen musulmán tienen 5 hijos y las familias francesas de origen francés tienen un hijo. Con lo cual, Francia se encamina con esta situación demográfica a ser un Estado musulmán en 20 años. Esa es la razón por Sí, la que crecen también las propuestas de ultraderecha. sí, tenés Porque en razón. realidad las propuestas de ultraderecha lo que dicen es, nosotros somos franceses, no queremos más musulmanes acá. Que si vos querés es una propuesta xenófoba. Ahora, representa también una situación. ¿Por qué te digo esto? Porque no en todos los países pasa lo mismo. Noruega, si vos hablas con dirigentes políticos noruegos, con diplomáticos noruegos, que uno ha tenido la posibilidad de hacerlo, ¿qué te dicen los noruegos? No, nosotros tenemos una política de migración durísima, no dejamos que nadie se radique en Noruega. ¿Por qué? Porque nosotros no invadimos ningún país, no matamos a nadie, no fuimos al África a robarnos nada y no tenemos por qué hacernos cargo de lo que Hola, Noruega es para los noruegos. claro. Los franceses, después que se robaron la mitad del África, tienen que hacerse cargo de lo que han hecho en esas colonias. Entonces, esa gente va a vivir a Francia. Y lo que sucede, que es una cosa tremenda, es que las nuevas generaciones de hijos de inmigrantes africanos nacidos en Francia se sienten más africanos que franceses. Entonces, Francia tiene un problema identitario en términos de Estado-Nación que para mí es muy difícil de arreglar y tal vez sea la situación más compleja que tiene Europa continental hoy por hoy. Qué interesante. Muy interesante escucharte, Marcelo. Bueno, cierro con la pregunta obvia. ¿Y nuestro presidente, ante todo este esquema que has dado, cómo está parado? Y estaba mirando Twitter. Me deja tranquilísimo. ¿Está a contramano, digamos, de todo esto? No sabe ni lo que pasa el presidente. El presidente está llevando adelante una agenda. O sea, el presidente hoy, según dice que sus ideas son las que él dice que son, deberá estar cuestionando abiertamente a Trump por estar en contra del libre comercio y a favor de la intervención estatal en la economía. Eh, lo que pasó el papelón en Mar-a-Lago ahora, que se fue enojado, que no lo recibió, que Trump ni lo vio. Trump, ¿tenés alguna idea? ¿Se olvidó Trump? Dijo, ¿y este quién es? No sabe ni quién es. Lo ninguneó, se lo hizo a propósito, fue un error. ¿Qué pensás de eso? Bueno, lo que yo conozco es que lo que sucede en el campo, yo soy de Santa Fe, lo que yo parte de mi infancia en el campo, lo que había en el campo era cuando llegaban perros nuevos o perros de los vecinos, había un interés particular en darle de comer primero a los perros nuevos, a los que no conocían, para ganarse su cariño. Los perros mascotas eran los últimos en darle de comer. No, tremendo, tremendo. Bueno, si el destino que nos quiere llevar Milei es ese, estamos en el horno. Y digamos, en Estados Unidos Milei no pasa de mascota, no llega a Claro, ser un dirigente político. claro, terrible. Muy bueno, muy interesante escucharte. Vamos a recomendar esta nota porque pateaste, te digo, si el mundo está con el tablero medio ahí, medio moviéndose para todos lados, tiraste muchas cosas que no lo dice cualquiera. Así que gracias, Marcelo, como siempre. No, gracias a ustedes, buenas tardes y espero haya sido útil, aunque sea para cuestionarnos. Yo siempre sostengo que hay que leer todo lo que se pueda, desconfiando de todo lo que se lee y construir su propia opinión sobre las cosas. Excelente. Para eso te llamamos. Abrazo. Abrazo grande. El analista internacional, economista Marcelo Brignoni, una mirada muy disruptiva, digamos, de todo lo que se viene diciendo.